relación a la identidad de género sí quiero desarrollar un poco este tema, y es que yo les estuve explicando a ustedes que la identidad de género está en el cerebro, en el núcleo sexual dimórfico. Según algunos estudios, hay personas que todavía no aceptan mucho esta teoría y obviamente como nosotros somos seres, como ya lo hemos dicho, biológicos pero también culturales, entonces hay personas que consideran que es más un asunto cultural, hay otros que consideran que es más un asunto biológico. Entonces hay algunos rechazos a la teoría del núcleo sexual dimórfico, pero digamos que cuando se trata de salud, el reconocimiento de la identidad de género como un asunto de salud es lo que ha posibilitado que se puedan realizar procesos de tránsito. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona que tiene una identidad de género distinta a la que le fue impuesta al nacer por su sexo biológico? O sea, ¿qué derechos tiene una persona transgénero? Una persona transgénero tiene derecho a hacer el tránsito, sí tiene derecho a llegar al tránsito hasta donde ella quiera o él quiera. ¿Cómo sería la ruta de atención o cómo sería el camino para que una persona pueda acceder a tener ese proceso de tránsito? Lo primero es que tiene que haber un reconocimiento de lo que anteriormente llamaban disforia de género, y la OMS este año ya dijo no se llama disforia de género, se llama incongruencia de género. Entonces, cuando hay una incongruencia de género, lo primero que tiene que haber es un diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿qué le permite? Le permite que la persona pueda acceder al sistema de salud, y el sistema de salud de este país garantiza el proceso de tránsito. La persona va, solicita una cita médica y lo que hace el médico general es remitir. En ese proceso de remisión lo manda a donde el psiquiatra y el psiquiatra realiza el diagnóstico. En ese diagnóstico lo que le permite es acceder al proceso de tránsito. Otros profesionales empiezan a ocuparse. Allí entra el endocrino, el sexólogo, el psicólogo a hacer todos los procesos de acompañamiento. ¿Qué es lo que le garantiza ese proceso médico? Le garantiza que pueda empezar a recibir todo su proceso de hormonización. Si yo quiero transitar a ser un hombre trans, entonces todo un proceso de hormonización de testosterona. En la mayoría de los casos, entonces eso comienza a generar unas transformaciones en el cuerpo. Esas transformaciones en el cuerpo están desde cambios en la voz, cambios en la estructura física. Entonces, si yo quiero pasar a ser un chico trans, entonces me sale vello facial, obviamente con algunas dificultades un poco, pero a medida que la testosterona se va incrementando, yo tengo más vello facial, los senos empiezan a reducirse de manera considerable. Normalmente se mandan cirugías para que exista una armonía entre lo que la persona tiene en su cabeza en términos de la identidad de género y que exista una coherencia con lo que la persona ve. Se mandan algunas cirugías para que la persona empiece a sentirse muchísimo más cómoda, pero digamos que las cirugías son opcionales. ¿Qué nos está pasando con los procesos de tránsito? Es que normalmente la persona lo que hace o se están configurando es para transitar a hombre o a mujer. O sea, las personas trans vuelven a procesos de normalización. Se ubican en el rosa y en el azul, que es lo que ha estructurado dentro del género. Pero hay otras personas que rompen estos paradigmas. Y hay personas que dicen, yo quiero ser una mujer y quiero ser una mujer con pene. O yo quiero ser un hombre y quiero ser un hombre con un pene. En ese orden de ideas es que también empieza la OMS a decir, ustedes tienen derecho a expresar su orientación sexual y tienen derecho a expresar su identidad de género. Así esa identidad de género no esté dentro de los paradigmas sociales que están establecidos. Cabe señalar que a pesar de ello, pues aún existen muchísimos procesos de discriminación en los procesos de tránsito, tanto en las instituciones educativas como por algunos médicos.
Entonces eso conlleva a que las personas se automediquen y terminen haciéndose cirugías que de una u otra manera atentan contra su cuerpo, atentan contra su integridad y atentan contra eso que ellos quieren y desean ser. Otro asunto que la OMS nos está diciendo es que nosotros tenemos derecho a la intimidad sexual y a la confidencialidad. Entonces aquí aparecen ciertas prácticas sexuales que en donde nos estamos viendo muy expuestos en todo esto que tiene que ver con el sexting, que tiene que ver con el ciberporno, en donde, por ejemplo, en el sexting que se ha convertido y se ha configurado y mucho más en tiempos de pandemia, en una práctica sexual como muy llamativa para muchísimas parejas que obviamente nos están viendo, pero a pesar de que yo tenga una pareja, le envía foto a las parejas o mi pareja, eso no significa que tenga derecho sobre esas fotos. Entonces por eso es que dice que yo tengo derecho a la intimidad y tengo derecho a la confidencialidad en términos de la sexualidad. Eso también a qué se atribuye, y es que, como les dije anteriormente, tengo derecho en términos de la orientación sexual. Y si mi orientación sexual es ser una mujer lesbiana, yo tengo derecho a la confidencialidad en relación a ello. Ninguna institución tiene por qué preguntarme a mí mi orientación sexual. Ninguna institución tiene por qué preguntarme a mí si quiero o no quiero tener hijos, si tengo o no tengo hijos, para hacer un ejercicio de contratación o simplemente para hacer un proceso de selección. Entonces, ese tema de la confidencialidad y de la intimidad empieza a ganar un lugar muy importante en los derechos sexuales y reproductivos, tanto para hombres como para mujeres, que tienen miedo y sienten miedo de exponerse en términos de su identidad de género o a su orientación sexual. Otro derecho que nos está diciendo la OMS que tenemos es que tenemos derecho a los métodos anticonceptivos que se adapten a mis necesidades y deseos. Este es muy importante en la medida en que los médicos en algunas ocasiones, no siempre, advierten ciertos asuntos de desconocimiento en relación a los derechos sexuales que tienen las personas en relación a los métodos anticonceptivos. Y este derecho gana un lugar muy importante, especialmente cuando se trata de no tener hijos. Cuando no se ha tenido hijos. Entonces anteriormente pasaba que si una mujer no había tenido hijos no podía solicitar la cirugía para no tener hijos. Y en lo que se sustentaban era que después existía un arrepentimiento, que después la mujer iba a decir que no, que ella sí quería, pero que no recibió la asesoría adecuada. Pero lo que está diciendo es que se adapte a las necesidades y deseos de la persona. Y es que si yo no quiero tener hijos y si yo manifiesto eso, el médico está en toda la obligación de decirme cuáles son las cirugías que me permiten a mí no tener hijos y cuál es el porcentaje de probabilidad de quedar embarazada con cada una de ellas. En ese orden de ideas, ya los médicos no tienen la última palabra en relación a esos métodos anticonceptivos. Si una chica de 16 años acaba de tener un hijo y dice no quiero tener más hijos y se lo manifiesta a su médico, el médico está en la obligación de darle la orientación independientemente de la edad. No se puede suponer que porque es muy niña para decidir no querer tener hijos en el futuro, pero no es una niña para ser mamá. Otro derecho que nos está proponiendo la OMS es el derecho a decidir si tener hijos o no, el número de hijos y el espacio que transcurre entre cada uno de ellos. Yo creería que a este derecho, cuando uno lo lee en este contexto actualmente, a uno le parece como muy extraño. Pero lo que pasa es que estamos hablando de que hace una década o 2 décadas las mujeres tenían hijos, prácticamente tenían que quedar embarazadas inmediatamente. Los que decidían el número de hijos que se querían tener eran los hombres, no las mujeres. Este derecho da lugar
y digamos a la mujer para poder tomar esas decisiones en relación a su cuerpo. Y en este derecho pues obviamente también aparece un tema y es el aborto. Si una mujer tiene 2 hijos o tiene 3 hijos, toma la decisión de abortar y lo quiere hacer, está en todo el derecho de hacerlo. Digamos que a nosotros en este país nos dicen que tienen que haber 3 causales, una que tiene que ver con la salud de la mujer, otra que tiene que ver con que el embarazo sea producto de un abuso sexual y la otra que está relacionada con una enfermedad del bebé que no sea compatible con la vida. Entonces, que digamos, muchos se han sustentado en que cuando se propone el tema de la salud, entonces es un asunto de enfermedad, pero hay que recordar que para la OMS la salud está relacionada con un asunto físico, emocional, psicológico y social. En ese orden de ideas, si para mí como mujer, después de haber tenido 2 hijos, tener un tercer hijo se vuelve una carga psicológica y una carga emocional y eso se puede mostrar, yo estoy en todo el derecho de abortar. Eso ha generado muchísimos conflictos y muchísimos problemas porque lo que se pensaba y lo que se consideraba era que la mujer tenía que demostrar que estaba enferma. Pero no se trata de un asunto de enfermedad, también se trata de un asunto de riesgos. Sí, entonces cuando a mí me dicen que yo puedo tomar la decisión de cuántos hijos quiero tener, no se trata solamente de que yo me pueda hacer una cirugía para no tener más hijos. Se trata también de que yo pueda tomar la decisión de tener o no tener el hijo que tengo en mi vientre, independientemente de esas 3 causales. Porque si yo puedo mostrar que hay un asunto de salud psicológica que está siendo afectada, puedo realizar ese proceso y se debe realizar el proceso. Otro derecho que nos está proponiendo la OMS es el derecho a decidir si conformamos o no una familia y el tipo de familia que deseo formar. Esto es muy importante porque es que anteriormente existía la idea de que si había un hijo se tenía que conformar una familia. Lo que nos está diciendo la OMS es no necesariamente usted puede concebir un hijo, pero no necesariamente construir una familia. Pero además de ello, usted puede construir una familia sin hijos. Usted ya puede estar con su pareja y ustedes son una familia y son una familia que no tienen hijos. Y lo que me está diciendo la OMS es que eso se debe reconocer como familia. Derecho a tener una familia. Cuando la OMS no lo propone es que empieza también a cambiar de manera muy fuerte el paradigma que se tiene de la lectura en relación a la familia. Otro derecho es que nosotros debemos obtener información clara, científica, objetiva, accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva. Digamos que en relación a la salud sexual y reproductiva hay muchos mitos, especialmente en lo que tiene que ver con la salud reproductiva. Cuando uno mira todos los mitos que hay en relación a la salud reproductiva, entonces se puede pensarse y a repensar cómo esos mitos han transmitido o siguen transmitiendo, son más problemas. Por ejemplo, las personas consideran que un método de anticoncepción es el coitus interruptus y eso no es un método de anticoncepción. Eso fue una cosa que dijeron hace muchísimos años y que creían que funcionara, pero realmente eso no funciona y el coitus interruptus no funciona, ni como método de planificación y tampoco funciona para salvaguardar la integridad física de las personas, o sea, para ayudar en términos de enfermedades de transmisión sexual. Jamás un coitus interruptus va a servir, pero la gente todavía tiene esos mitos y uno escucha y si ustedes se ponen a la tarea en estos momentos de cuáles son los mitos que ustedes han escuchado, entonces esto se puede convertir en un ejercicio interesante, porque entonces uno escucha que dicen cosas como que si yo no quiero tener un hijo, entonces después de tener relaciones sexuales me tomo 3 cervezas. Y entonces, claro, cuando yo me tomo las cervezas, voy a ir a miccionar y si micciono, entonces el semen sale más rápido. Esos son mitos.
pero son mitos que se sostienen con el tiempo y que la gente sigue poniendo en práctica, porque hay un asunto de desinformación. Y como nosotros validamos culturalmente una cantidad de información, así no sea científica, pues entonces eso genera muchísimo más enfermedades en términos de las relaciones sexuales, pero también nos vuelve muchísimo más vulnerables cuando se trata de la salud reproductiva. Otro derecho que nosotros tenemos es el derecho a acceder a los servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a mis necesidades. Yo considero que cuando nosotros hablamos de los derechos que nosotros tenemos en términos de la salud sexual y reproductiva, desconocemos muchísimos de ellos, consideramos que es solo las pastas de planificar y entonces estamos accediendo a los derechos de la salud reproductiva. Pero ojo con eso, es que si ustedes entendieron que ya existen 5 elementos que componen la sexualidad, dentro de ellos la identidad de género, la expresión de género, lo que nos está diciendo esto es que yo tengo derecho a acceder a todo el sistema de salud para los procesos de tránsito y los procesos anticonceptivos, pero también para mejorar mi salud sexual y reproductiva. La pregunta que ustedes se pueden hacer y pueden responderse en estos momentos es: ¿cuántas parejas sexuales ha tenido cada uno de ustedes? Después de responder esa pregunta, es ¿cuántas pruebas de VIH se han hecho ustedes? ¿Qué tan seguros ustedes están de que son personas saludables en términos de la sexualidad? Otra cosa es, ¿cuántos de ustedes se han hecho alguna vez un examen para establecer qué tipos de enfermedades pueden tener sus hijos? No lo han hecho. Pero también es qué tipo de enfermedades puede tener mi esposo dentro de su información genética que le podamos heredar a nuestros hijos. Nosotros vivimos en un mundo lleno de sexualidad, pero desinformados realmente en términos de los derechos sexuales y reproductivos. Otro derecho que nosotros tenemos es a recibir apoyo en todo lo que tiene que ver con tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Este es un derecho que transversaliza mucho, digamos que todo el discurso que hemos tenido en toda la unidad 1 y en toda la unidad 2, porque lo que nos está también diciendo es que no se trata solamente de un asunto de información, sino también de recibir apoyo de todo el sistema de salud, pero no solamente el sistema de salud, sino también del sistema social. O sea, un sistema social que esté informado en relación a los derechos sexuales y reproductivos es un sistema social que funciona. El derecho a recibir apoyo en términos de las decisiones informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción me permite a la persona no solamente tener información necesaria, sino también que las instituciones y la sociedad puedan repercutir o afectar de manera positiva todas las decisiones que se tomen en relación a la salud sexual y reproductiva. Lo que nos ha dicho la OMS es que la sexualidad es un derecho que está relacionado con la salud y transversaliza la vida de cada uno de nosotros. La salud es un derecho vital, es un derecho básico.